Bueno, buenos días a todos, con un poquito de retraso, 7 minutos, que espero que la organización nos perdone. En primer lugar, agradecer vuestra presencia, agradecer a la organización por contar con nosotros, por estar aquí. Y como sabéis, en la mesa se titula Abordaje multidisciplinar del paciente anticoagulado. Mis compañeros de mesa, como veis aquí en la que nos acompañan, en primer lugar está Tania Seoane, que sustituye al Manolo Almendro, que para el que no lo sepa, Manolo Almendro tiene un problema familiar con un hijo muy importante y por eso no puede estar con nosotros. Así que desde aquí le mando un abrazo grande y fuerte de compañero y de amigo, se lo he dicho personalmente. Y está Tania, que nos va a hablar del paciente anticoagulado, de los ensayos clínicos a la práctica clínica real. En segundo lugar, conocéis perfectamente al doctor Pedrote, Alonso Pedrote, que es el nuevo jefe de servicio del Hospital Virgen del Rocío de Cardiología, y que nos va a hablar de anticoagulación en cardioversión y ablación. Y en tercer lugar, una hematóloga que se ha atrevido a estar con nosotros, que es Almudena García Ruiz, del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, que nos va a hablar de los periprocedimientos con anticoagulantes. Así que sin más, Tania, por favor, cuando pueda. Os voy a rogar que os atingáis al tiempo, porque aunque vamos un poquito tarde, pero para estar en una hora terminado. Muchas gracias. Uy. No está funcionando. Con el ratón normal, ¿no? O con el pasado. Yo prefiero con el ratón. Con el ratón va bien, ¿no? Vale. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Tania Seoane. Como veis, no soy el doctor Almendro. Como ha dicho el doctor Barón, tiene un problema familiar, no ha podido venir. Para mí es un honor daros esta charla, ¿de acuerdo?, que se titula El paciente anticoagulado, de los ensayos clínicos a la práctica clínica diaria. La fibrilación auricular es un problema, no solo es un problema para el cardiólogo, es un problema para todo el mundo, para todos los facultativos. ¿Por qué? Porque su prevalencia es alta, es más, su prevalencia va en aumento. La fibrilación auricular nos preocupa por los eventos tromboembólicos, porque tienen unos efectos devastadores, tan devastadores como los ictus. Los fármacos, los antivitamina K, son fármacos muy buenos. Estos fármacos han disminuido un 64% la tasa de ictus comparado con placebo. Han disminuido un 37% si los comparamos con los antiplaquetarios. Y, además, reducen hasta en un 26% la mortalidad total. ¿Qué ocurre? Que tenemos un precio a pagar, ¿de acuerdo? El precio a pagar son las hemorragias. Las hemorragias que tienen unas consecuencias tan letales como los eventos embólicos que queremos evitar. Hace tiempo, no tanto, en 1941, Kolporlink estaba hablando con un compañero suyo que se mostraba muy preocupado porque todo su ganado se moría. Se moría porque estaba tomando un trébol dulce. Entonces, Kolporlink lo analizó a estos animales y objetivó que se morían de hemorragias masivas. Empezó a analizar la molécula, aisló primeramente el dicumarol. Kolporlink no le llegaba con el dicumarol, creía que podía aislar algo más potente. Y esta molécula más potente fue la warfarina. Inicialmente se utilizó como veneno de rata y después, en nuestra historia actual, llegó a ser tan importante como para tratar al presidente norteamericano Eisenhower o como para provocar la muerte de Stalin. Aún así, Kolporlink en 1949 todavía quería ir más allá y pensaba que podíamos mejorar. Desgraciadamente, no fue hasta el 2009 en la que apareció una molécula más potente que la warfarina, con un mejor perfil, con el estudio de Relay y el dabigatran. Posteriormente, aparecieron nuevas moléculas y nuevos ensayos clínicos. El rivaroxaban, el apixaban y finalmente el edoxaban. En este metaanálisis publicado en el Lancet se pone en reflejo estos fármacos porque son mejores. Son mejores frente a los antivitamina K porque son más eficaces, son más seguros y tenemos otro precio a pagar, que son las hemorragias gastrointestinales, un aumento en las hemorragias gastrointestinales. ¿Estos ensayos pivotales y estos fármacos son iguales? Por supuesto que no. El diseño de los ensayos difiere entre ellos. Es más, las características poblacionales en los diferentes ensayos pivotales también son diferentes, en algunos casos bastante diferentes. El riesgo isquémico es diferente y el grupo control con el que se comparan en tratamiento con warfarina hay en casos en que los pacientes están mejor tratados y otros casos en los que están peor tratados. Necesitamos datos, por lo tanto, del mundo real. Desde el 2009 hasta mayo de 2018, cuando empezó esta carrera en los nuevos anticoagulantes de acción directa, tenemos hasta 618 citas en PubMed en la actualidad. No me he leído las 618, el doctor Almendro posiblemente las 610, si se las haya leído. Y de aquí salen estudios observacionales, ¿de acuerdo? Un montón de ellos. Y también salen los Big Data, las grandes bases de datos.
En los registros observacionales tienen sus beneficios. Beneficios como son una mayor especificidad, una mayor sensibilidad y también que los eventos están mucho más detallados. Pero hay un sesgo, existe un sesgo de selección de los pacientes, ¿de acuerdo? Los grandes estudios de bases administrativas los que nos proporcionan son un N gigante, un montonazo de pacientes. ¿Qué ocurre con estos pacientes? Que son grupos muy dispares, que para compararlos necesitamos hacer un análisis por propensión, para hacer los dos grupos más homogéneos, tan homogéneos que las diferencias son menores a un 10%. Pero existen unos confusores que no están ajustados y hay que conocerlos, porque son muy relevantes. Entre ellos está el aclaramiento de creatinina, el TTR con warfarina del grupo control, el porcentaje de anticoagulantes orales de acción directa que están utilizados correctamente, según nos enseñan los ensayos pivotales, y estos ensayos son cortoplacistas, tienen un corto seguimiento de menor de un año. Además, hay algo que no vamos a poder controlar nunca, que es la decisión del propio prescriptor. Por lo tanto, resumiendo, actualmente no tenemos ensayos clínicos que comparen anticoagulantes de acción directa unos contra otros. Los ensayos pivotales que nos muestran que estos anticoagulantes de acción directa presentan un perfil de riesgo-beneficio favorable si los comparamos con los antivitamina K. Por lo tanto, son una alternativa muy válida. ¿Qué pasa con estos ensayos? Pues bueno, que son muy diferentes, las poblaciones son muy diferentes, a la hora de realizar los metaanálisis son muy heterogéneos. ¿Y los ensayos del mundo real que nos dicen? Bueno, pues son extrapolaciones, nosotros lo podemos aplicar a nuestros pacientes, pero también tienen sus problemas, ¿de acuerdo? También tienen muchos problemas estadísticos a la hora de analizar de datos. Pero bueno, con todo esto, ¿qué sacamos en claro? ¿Estas limitaciones nos proporcionan algún dato adicional para nuestro manejo clínico diario de los pacientes? Bueno, yo supongo que todos los que tratamos pacientes nos hacemos esta pregunta. ¿Hay un perfil específico de paciente para uno de los 4 anticoagulantes orales de acción directa? Diariamente yo me hago varias preguntas que creo que son fundamentales a la hora de la elección de estos fármacos. La edad del paciente, su función renal, su riesgo de sangrado, ¿ha tenido o no ha tenido un evento embólico previo? ¿El paciente presenta cardiopatía isquémica, ya que hay fármacos que se pueden utilizar concomitantemente con los P2 y 12? ¿Mi paciente tiene otros fármacos con los que interaccione farmacológicamente el fármaco que yo he elegido? ¿Mi paciente tiene alguna preferencia? ¿Existe antídoto? No nos debemos de olvidar cuál es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal es la prevención de ictus y de embolias sistémicas. Obviamente, tenemos que valorar el riesgo de sangrado y hacer lo que hacemos todos los días, poner en una balanza, por un lado, el riesgo hemorrágico y, por otro lado, el riesgo isquémico. ¿Los nuevos anticoagulantes orales analizados en global son mejores? La respuesta, que si analizamos todos los ensayos pivotales en un metaanálisis, es que sí, son más eficaces. Nuestro objetivo primario de prevención de la embolia sistémica y el ictus, los fármacos anticoagulantes orales directos son mejores comparados con los antivitamina K. Vamos a los grupos especiales de riesgo, los ancianos. En este metaanálisis, publicado en una revista sueca, se analizan todos los ensayos pivotales, todos los pacientes de mayores de 75 años. Y Perdón. ¿Cómo voy para atrás? Y se objetiva que el beneficio en eficacia se mantiene. Cuando valoramos las hemorragias, nos encontramos con más problemas, ¿de acuerdo? El primer problema es que los ensayos son heterogéneos, los endpoints son muy diferentes de un ensayo pivotal a otro. Si metemos en una misma baza los pacientes tratados con dosis máximas de los nuevos anticoagulantes directos, no obtenemos beneficio, una reducción de sangrado comparado con los antivitamina K. Si en el saco metemos los pacientes mayores de 75 años tratados con las dosis bajas de los fármacos, encontramos que tanto en el apixaban como en el edoxaban se queda una reducción en el número de sangrados mayores. Se produce, por lo tanto, una paradoja en nuestros pacientes ancianos. Conforme va cumpliendo años nuestro paciente con fibrilación auricular, va aumentando su riesgo de ictus, a la par que va aumentando su riesgo hemorrágico. Y lo que he dicho anteriormente, tenemos que poner las dos cosas en una balanza. Pues bien, esto lo han hecho por nosotros los compañeros comparando el edoxaban con los pacientes tratados con antivitamina K. Y se ve que en el grupo de mayores de 75 años, no solo el objetivo primario, sino el secundario y también el terciario, el beneficio clínico neto es mayor. Pacientes con insuficiencia renal. ¿Por qué nos preocupan? Pues nos preocupan porque hasta un tercio de nuestros pacientes con fibrilación auricular tienen también insuficiencia renal. Es más, los pacientes con insuficiencia renal, conforme va avanzando su enfermedad, tienen mayor riesgo de eventos embólicos, tienen mayor riesgo de fibrilación auricular y, por supuesto, mayor riesgo de hemorragias también.
Cuando nosotros escogemos un fármaco, un nuevo anticoagulante oral directo, tenemos que ver muy bien la dosis. Es fundamental escoger la dosis adecuada para nuestro paciente. Y esto en todos ellos se ve influido por el aclaramiento de creatinina. En este metaanálisis publicado en el American Journal se evaluaba a los pacientes de los diferentes ensayos pivotales que tenían un filtrado glomerular menor de 50 mililitros minuto y se veía que el beneficio de eficacia a la hora de prevenir el ictus y el embolismo sistémico se mantenía. Es más, también se obtenía beneficio en estos pacientes con insuficiencia renal cuando hablábamos de sangrados mayores. Si nosotros desglosamos los sangrados mayores, se ve que el mayor beneficio lo aportan al evitar el ictus hemorrágico. ¿Y qué ocurre con los otros sangrados mayores? Pues hay dos fármacos que despuntan un poquito con respecto al resto, ¿de acuerdo? Que son el apixaban y el edoxaban, que muestran una reducción en los otros sangrados mayores que no son el ictus hemorrágico. ¿Qué datos tenemos en el mundo real de pacientes con insuficiencia renal? Pocos, muy pocos, desgraciadamente. Las grandes bases de datos difieren mucho los porcentajes de los pacientes con insuficiencia renal tratados con los de los ensayos pivotales. Es más, en las publicaciones, por ejemplo, en esta publicación basada en el Medicare americana, utilizan dosis de dabigatran de 75 miligramos, que sabéis que están aprobadas allí, pero cuando nosotros le preguntamos en qué tipo de pacientes, qué aclaramiento de creatinina tenían esos pacientes, nos dicen pues que ellos no lo tienen registrado. Nos vamos a nuestros vecinos. Nuestros vecinos también nos dicen que no, que tienen pacientes en sus registros de mundo real, que tienen pacientes con anticoagulantes de acción directa. Les decimos, bueno, ¿su aclaramiento de creatinina cuál es? Bueno, presumimos que si el clínico pone que tiene insuficiencia renal, que tiene insuficiencia renal. Se hacen un poquito los suecos. Pasamos a la mortalidad. ¿De qué se mueren nuestros pacientes con fibrilación auricular? Pues bien, la causa fundamental de muerte es cardíaca. ¿Los anticoagulantes orales de acción directa aportan algún beneficio en términos de mortalidad frente a los antivitamina K? La respuesta es sí, fundamentalmente por una reducción en los eventos de sangrado fatales. Si analizamos este es otro metaanálisis en el Journal of American College, publicado por Gómez e Outes, en el que miraban exactamente las causas de muerte de los pacientes. Y se veía que hay dos fármacos, ¿de acuerdo?, que tenían una reducción en la mortalidad despuntando como frente a otros. Estos eran los del estudio Aristóteles y también los del estudio Engage. Si vamos a la muerte vascular, el Engage es un fármaco el edoxaban, es un fármaco que despunta con respecto al resto. Como conclusiones, el beneficio de los anticoagulantes de acción directa frente a los antivitamina K en pacientes con fibrilación auricular no valvular viene condicionado por su mejor perfil de seguridad. En la práctica clínica diaria, la selección del anticoagulante oral de acción directa, así como su dosis, resulta fundamental para la consecución del beneficio observado en los ensayos clínicos randomizados. Para mantener ese beneficio que nos muestran los ensayos pivotales, es esencial escoger la dosis adecuada. Se antojan muy poco probables en un futuro los ensayos head-to-head de anticoagulante oral directo frente a anticoagulante oral directo. Los resultados que tenemos hoy en día de las comparaciones no están exentos de riesgos y los resultados se antojan algo artificiales en ocasiones. Diariamente, una aproximación por subgrupos de riesgo en la práctica clínica parece razonable a la hora de seleccionar el anticoagulante oral directo con mayor beneficio clínico neto. Y no nos olvidemos, repito, que en la fibrilación auricular lo que nosotros evitamos o queremos evitar es las embolias. Obviamente, el sangrado lo tenemos que meter en la balanza. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Tania. La discusión la hacemos al final, así que muchas gracias. Alonso nos va a hablar ahora de la anticoagulación en la cardioversión y en la ablación. Cuando quieras. Tania, muchas gracias por adoptarte el tiempo, Buenos días, gracias, Gonzalo. Agradecer al comité organizador del Congreso que me haya invitado a participar y tener la oportunidad de venir a Córdoba, donde tengo unos magníficos amigos que son compañeros míos de hace muchos años. El tema que me han encargado es hablar de la anticoagulación en la cardioversión de fibrilación auricular y en la ablación. Como veréis, para 15 minutos es tremendamente complicado. Yo lo he acotado un poco y lo que voy a hablar son de los anticoagulantes directos en la cardioversión y después 2 minutitos sobre la anticoagulación en la ablación de fibrilación auricular. Bien, el tema de la cardioversión se ha empezado verdaderamente a
a investigar hace poco, porque acordaros de los que lleváis ya años trabajando que las cardioversiones en la fibrilación auricular no se hacían de forma electiva, sino que a los pacientes que tenían una fibrilación auricular con mala tolerancia hemodinámica, y no planteábamos hacer cardioversiones, con lo cual, hasta que no ha empezado la industria con el tema de los nuevos anticoagulantes orales, cuando nos estamos enterando verdaderamente de lo que es la cardioversión de fibrilación auricular, como ya veréis. La anticoagulación es lógica porque la tasa de embolias que hay en la fibrilación auricular es prohibitiva, la veis ahí. Si no se anticoagula uno, cuando se hace una cardioversión, el 7% de pacientes pueden tener una embolia. Fijaros que esa cita es del año 94 y del año 92. Son citas antiguas. No se ha vuelto a mirar estas cosas. La evidencia nos dice, evidencia de estudios no controlados, que si anticoagulamos 3 semanas antes y 4 semanas después, como todos sabéis, podemos reducir las embolias de un 0 a un 0,6% aproximadamente. Y eso es igual para las cardioversiones eléctricas que para las cardioversiones farmacológicas. También se nos ha dicho durante mucho tiempo que los pacientes que tienen una fibrilación auricular de corta duración, de menos de 48 horas, se les puede anticoagular sin riesgo ninguno. Se les puede cardiovertir sin riesgo ninguno de embolia. Eso no es tan así como vais a ver ahora. Fijaros cómo en este estudio finlandés, creo que es, la tasa de embolia es baja. Digamos que es parecida a la que tiene un paciente que está anticoagulado y tiene una duración mayor de la fibrilación auricular, un 0,7%. Sin embargo, si estos pacientes tienen fallo cardíaco o incluso una diabetes, la embolia es ya prohibitiva, el riesgo embólico es prohibitivo, es prácticamente el 10%, 1 de cada 10. ¿Eso qué quiere decir? Que no es tan así de que podamos cardiovertir con seguridad una fibrilación auricular de menos de 48 horas sin que tengamos problemas, sino que tenemos que individualizar a los pacientes. Además, muy probablemente el decir que una cardioversión no tiene riesgo por cronología no sea lo más exacto, porque fijaros cómo cuando estos mismos pacientes se acotan a 12 horas es cuando verdaderamente no tienen problemas. Sin embargo, cuando las 12 horas pasan es cuando sí hay más embolia. Es decir, lo mismo tenemos que hacer las cardioversiones antes de las 12 horas. Todo esto son hipótesis que ahora están surgiendo y que estudios que vendrán más adelante ya nos lo irán aclarando. Estas embolias aparecen en los primeros días. Hasta prácticamente el 98% de las embolias están agrupadas, como veis ahí, en los primeros 10 días. Y entre el primero y el segundo día es cuando aparecen los fenómenos embólicos. Fijaros también la cita, lo antigua que es, del año 92. Con esto, las guías de actuación clínica nos dicen que tenemos que hacer, cuando hagamos una cardioversión eléctrica o farmacológica, tenemos que anticoagular a los enfermos y hacerlo con anticoagulantes directos o heparina lo antes posible. Fijaros que es una 2AB. La anticoagulación debe ser 3 semanas y 4 post, que si los pacientes tienen menos de 48 horas, como ya os he comentado, se pueden cardiovertir sin problema, sin hacer ET y sin anticoagular. Eso no es tan cierto y la evidencia es baja, y se puede hacer un ET alternativo y después si se ve un coágulo, evidentemente no cardiovertir hasta hacer un nuevo ET. Esto es lo que dicen las guías del año 2016, ya no dicen más nada. ¿Qué sabemos de los anticoagulantes directos? Pues lo primero son los estudios post-hoc, de los estudios pivotales que ya nos ha comentado antes, en los cuales, bueno, pues ahí hay 3.000 y pico de pacientes que se cardiovertieron y en los cuales el subanálisis nos dice que tienen un comportamiento similar a la warfarina. No hay ni ventajas ni inconvenientes, ¿de acuerdo? Se han hecho ya 3 estudios aleatorizados, randomizados, comparando los anticoagulantes directos con la warfarina en la cardioversión de fibrilación auricular. En estos 3 estudios, los 3 muy similares, de unos 1.500, 2.000 enfermos cada uno, aleatorizados al fármaco anticoagulante directo o warfarina, pues prácticamente los resultados son los que veis aquí, que son una alternativa eficaz y segura a la warfarina, pero tampoco demuestran que tengan un beneficio claro. Y no tienen un beneficio claro porque se necesitarían entre 20 y 40.000 pacientes para poder demostrar que reduce la tasa de embolia o ictus y que tiene una tasa de sangrados menor. Con lo cual, con esto que tenemos aquí, tenemos que decir que
muy probablemente los anticoagulantes directos, y casi seguro, demostrarán en un futuro que tienen un beneficio mayor que la warfarina, pero no hay una evidencia científica. Deciros, por ejemplo, que el primer estudio, no este que tengo aquí, que fue el Rivaroxaban, fue el que puso de manifiesto, el expert, puso de manifiesto claramente cómo el retraso que ya todos sabemos que tenemos con los pacientes con warfarina, porque cuando nos vienen a cardiovertir el tiempo del TTR que tienen es inadecuado. Ahí donde se ve por primera vez y se demuestra que estos pacientes no se pueden mucho de ellos cardiovertir porque no están en rango terapéutico de warfarina o de dicumarol, en este caso aquí en España, ¿no? Este estudio es un estudio muchísimo más exhaustivo, un estudio que está hecho con edoxaban, que es el Ensure, en el cual el tratamiento fue de monitorización central, tanto de las dosis de edoxaban como de enoxaparina o warfarina, con lo cual ya ese retraso se evitaba y los enfermos ya verdaderamente se cardiovertían en el mismo plazo de tiempo. Aquí observar que había ya cierta tendencia a que el compuesto de endpoint que había, que era de ictus, embolia sistémica, mortalidad e infarto de miocardio, era casi un 50% más bajo que con la warfarina, con una tasa de hemorragias similares. Este estudio tiene un diseño exquisito y probablemente si tuviese una N adecuada hubiéramos mostrado diferencias significativas. Es importante este subestudio del Ensure, en el cual vemos cómo verdaderamente los que se benefician del anticoagulante directo a la hora de la cardioversión son los que tienen una escala Shadbach cada vez más elevada. Lo veis ahí a la derecha como el riesgo embólico se reduce de 2 a 0,7% cuando la escala Shadbach, es decir, los enfermos que están más en riesgo. Esto es un subestudio del Ensure. En cuanto al EMANATE, que es el estudio con apixaban, una cosa que me llamó la atención y que creo que es importante, y es la utilización de una dosis de carga del anticoagulante directo en enfermos que vamos a cardiovertir inmediatamente, es decir, enfermos que consideramos bien porque le hacemos un ET, que lo podemos cardiovertir, o porque tiene menos de 48 horas, pues, y que luego lo vamos a tener que dejar anticoagulado, dar una dosis de carga. Aquí se dan el doble de dosis que lo habitual y no pasa absolutamente nada. Veis que la tasa de sangrado y de eventos son mayores, no se diferencia con la tasa normal o con la dosis normal de apixaban, y por tanto una reflexión importante que muy probablemente tengamos que dar una dosis de carga a los pacientes que vamos a anticoagular, que vamos a cardiovertir antes de hacer la cardioversión. Bueno, esto se traslada, como ya nos han comentado antes, a la vida real y bueno, pues los países que, como veis aquí a la izquierda, países civilizados, pues ya empiezan a dejar de dar warfarina, lo veis ahí, como va bajando las barritas azules, y empiezan a darse más anticoagulantes orales directos. Y a la derecha pues tenemos la situación que todos conocemos en España, que todavía no se utiliza de manera sistemática. Pero todo lo que reluce no es oro. Y cuando no tenemos una N adecuada para saber lo que son las embolias, sí tenemos un subrogado, que son los trombos que tenemos dentro de la aurícula izquierda, que nos pueden orientar a si los enfermos están verdaderamente anticoagulados. No quiere decir que tener un trombo signifique tener una embolia, pero desde luego sí tiene un riesgo embólico mayor que si no tiene el trombo, lógicamente. Entonces, lo que sí hacemos ahora es analizar, a raíz de que se han hecho muchos estudios de eco transesofágico en enfermos que se cardiovierten de unos años para acá, y veis cosas que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, la tasa de trombo en enfermos no anticoagulados es lógica, un 9,6%. Pero fijaros que si están anticoagulados, siguen habiendo una tasa de trombos que llega a ser del 4%. O sea, una tasa de trombos elevada. Si comparamos los antivitamina K con los anticoagulantes directos, veis que los anticoagulantes directos tienen menos trombos. Sin embargo, la última columnita de la derecha es cuando verdaderamente la warfarina está bien anticoagulada, o sea, bien a niveles de rango terapéutico. Entonces, cuando ya se igualan con los anticoagulantes directos. ¿Esto qué quiere decir? Que la consecuencia del mal control terapéutico de la warfarina pues hace que los trombos persistan ahí. Pero es que también pasa con los anticoagulantes directos. Y este es un trabajo tremendamente llamativo, en el cual veis que a la izquierda la warfarina con las dosis completas o sea, dosis totales de anticoagulantes directos, tienen una incidencia de trombo que
es llamativo, está entre el 2,5 y el 3,5% de enfermos que se han hecho ecotransesofágicos. No hay diferencia significativa, con lo cual no podemos decir que haya más trombo con warfarina que con los anticoagulantes directos, pero lo que sí es llamativo es lo de la derecha. Lo de la derecha es que son enfermos en los que se han dado dosis reducidas de anticoagulantes directos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se piensa que el peso no era adecuado, porque tiene insuficiencia renal, porque es como si no estuvieran anticoagulados. Tiene la misma incidencia de trombos dentro de la orejuela izquierda, 9,1, que los enfermos que os acabo de enseñar antes, que no tenían anticoagulación. Es decir, la consecuencia de esto, ¿y cuáles son? ¿Hay algún marcador que nos oriente a decirnos cuál van a tener más trombos dentro de la aurícula izquierda? Pues este trabajo recién salido en el Journal Electrophysiology, veis cómo los enfermos, aunque la escala Chas-VAS no está hecho para esto, pero los enfermos que tienen una escala Chas-VAS elevada, prácticamente el 80% de los enfermos que tenían una escala Chas-VAS por encima de 3 eran los que tenían los trombos. Es decir, que podemos de alguna manera pensar que un enfermo con un riesgo elevado en la escala Chas-VAS puede tener más trombos dentro de la orejuela izquierda que los que tienen una escala Chas-VAS baja. Y ahora fijaros en este detalle del estudio EMANATE. Estos son enfermos que el estudio era un estudio que venían prácticamente sin anticoagular, eran naïf. Venían para hacerse la cardioversión y se empezaba la estrategia con los fármacos casi sin que antes hubieran tomado anticoagulantes. Claro, la incidencia de trombo está en lo que habíamos visto, un 8% en este caso. Pero es que los anticoagulamos y le hacemos un eco a los 37 días de media, transesofágico otra vez. Y fijaros que el 50% siguen teniendo el trombo, cosa que es tremendamente preocupante, porque lo que podemos pensar es que cuando nos viene un enfermo a hacerle nosotros una cardioversión, que es de cronología incierta, y que lo anticoagulamos 3 semanas, que es lo que nos dicen las guías, si tiene un trombo ni lo vamos a oler. Y cuando le hagamos la cardioversión va a estar con el trombo. Es decir, que todo esto habrá que ponerlo en orden en un futuro. En conclusión, los anticoagulantes directos en la cardioversión de fibrilación auricular tienen un resultado neto similar a la embolia y a los sangrados, a la warfarina, en sangrado y embolia, pero que no hemos podido demostrar la potencia porque no tiene una N adecuada. Está claro que evita los retrasos y los controles hematológicos. Hay que valorar la adherencia y replantear las dosis bajas de anticoagulantes directos. Todo esto es muy importante. Hay que replantear el intervalo de tiempo de una FA que no precisa anticoagulación. No está claro que sea en 48 horas, o por lo menos tener cuidado con los enfermos con Chas-VAS elevado. Y tenemos que plantearnos hacer un eco transesofágico a pacientes que tengan una escala de riesgo elevada de la escala Chas-VAS, independientemente de la cronología. Y por supuesto hacerle una cardioversión, un nuevo eco transesofágico a todos los enfermos que tengan un trombo. No vayamos a cardiovertirlo pensando que en 3 semanas no creo que lo haga nadie, pero vamos, que se haya recuperado. Y 2 palabras sobre la anticoagulación con los NACOs en la ablación de fibrilación auricular. Bueno, deciros que la ablación de fibrilación auricular es una técnica ya más que consolidada, pero con unos resultados todavía que no son adecuados. Esto es un estudio en el que veis cómo, seguidos por Holter insertable con fibrilación auricular paroxística, que son los enfermos PERA, para hacerle la ablación, el 57% de los pacientes libres de fármacos no tienen recidiva. Es decir, que tenemos todavía que mejorar mucho la técnica de ablación de fibrilación auricular. Muy probablemente nos iremos con estas técnicas que tenemos de optimización de la lesión de radiofrecuencia a niveles cercanos en las paroxísticas del 90% de pacientes curados, pero todavía a eso le queda. El problema que tiene la ablación de fibrilación auricular es que tiene una tasa periprocedimiento de ictus, que no es despreciable, es aproximadamente del 0,23% en los registros que veis aquí, en el registro que veis aquí. Y de lo que no nos enteramos, un 25% de lesiones cerebrales agudas que habitualmente no tienen deterioro cognitivo o tienen un deterioro cognitivo leve y que se recuperan, que se ven con la resonancia magnética si las hiciéramos. Eso quiere decir que tenemos que, antes deciros que los ictus, que se producen además, como veis aquí, en la ablación de fibrilación auricular, se generan entre las primeras, entre el procedimiento, en el mismo procedimiento y las siguientes 2 semanas. Es decir, que la estrategia de una anticoagulación periprocedimiento adecuada en la ablación de FA es prioritaria. No podemos pensar que no se deben de anticoagular bien a los enfermos. Hasta hace poco lo que se hacía era
la famosa heparina puente, que yo creo que eso ya está proscrito en todos lados, incluso en los implantes de dispositivos, aunque hay sitios donde se sigue utilizando, porque los hematomas son prohibitivos, cuando se pone heparina y se pasa después a Sintrón. Y ya todos los dispositivos y la ablación de FA se hace con warfarina o Sintrón ininterrumpido, cuando el enfermo es de riesgo. Este estudio demostró, este metaanálisis que veis aquí, cómo cuando se hace warfarina ininterrumpida, es decir, que el enfermo va anticoagulado al procedimiento de ablación de FA frente a heparina puente, pues la tasa de ictus y sangrado son menores. Veis ahí que todo es significativo a favor de eso. Esto se planteó también con los anticoagulantes directos, como es lógico y natural. Vamos a ver si podemos hacerlo también con los anticoagulantes directos. Y se han hecho 3 estudios. El primero fue el Venture, que fue con rivaroxaban, que no tenía potencia suficiente para demostrar nada. El segundo fue el Recircuit, que fue con dabigatran, que se publicó en New England. Y en este estudio sí se vio que la tasa de hematomas, de hemorragias en la ablación de filación auricular era más baja que con warfarina ininterrumpida, que era el otro brazo que se estaba testando, dabigatran frente a warfarina. Con lo cual, la indicación de utilizar dabigatran, en este caso, ininterrumpido, pasó a una indicación tipo 1A en la ablación de filación auricular. Y recientemente ha salido este estudio con apixaban, que es similar al del dabigatran, pero que no ha demostrado mejoría entre uno y otro, o sea, menos sangrado entre uno y otro brazo. Combinado, lo tenéis aquí a la derecha, hay una tendencia a que haya menos sangrado con los anticoagulantes directos que con la warfarina ininterrumpida. ¿A quién tendríamos que hacerle el procedimiento de ablación de filación auricular con una anticoagulación ininterrumpida? No podemos ser masoquistas, no se lo vamos a hacer a todo el que llegue, pero sí a los enfermos que tengan una escala de riesgo superior a 2 en la escala Chaffa o una FA persistente. A estos enfermos tendremos que plantearnos hacerlo con dabigatran o vitamina K ininterrumpida, que es una indicación 1A, y el resto de los anticoagulantes directos aún no ha demostrado la eficacia como para que modifique la guía de anticoagulación clínica. Por tanto, deciros que ahora mismo lo que se hace en los laboratorios de electrofisiología es que todos los pacientes que vengan con una filación auricular crónica entren en FA, o sea, que estén en el laboratorio en filación auricular, que sepamos que es persistente, y o bien tengan una escala de riesgo elevado, le estamos haciendo el cateterismo, o sea, la ablación, con la misma dosis tomada por la mañana, y con esto estamos evitando problemas de sangrado. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Y ahora Almudena nos va a contar la parte de su visión de la hematología en la anticoagulación en los periprocedimientos, que estoy seguro que será distinta a nuestra opinión y por eso tenemos una discusión después interesante. Cuando quiera, Almudena. Bueno, buenos días. Soy Almudena, del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Espérate para pasar con esto mejor, ¿no? ¿Sí? Con el... Soy Almudena, soy hematóloga que trabajo en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. En primer lugar, daros las gracias a la Sociedad Andaluza de Cardiología por invitarme a participar en este congreso, la primera vez que vengo a un congreso de cardiología, y a Daichi para que participe en este simposio. Soy una hematóloga frente a un montón de cardiólogos. Me veo sola frente a todo el mundo, pero creo que mi corazón no va a estar mejor protegido en ningún sitio que aquí. En primer lugar, recordar que en España hay aproximadamente 800.000 personas anticoaguladas para prevención de la trombosis o del ictus, que entre un 30 y 40% de estos pacientes no consiguen controlar su nivel de anticoagulación con los antivitamina K y que los procedimientos de cirugía y procedimientos invasivos van a suponer un riesgo por sí solo sobre estos pacientes. Ay, me he pasado. Que se ha ido muy rápido esto. Es frecuente que estos pacientes que tienen un tratamiento que es crónico de por vida, en la mayoría, a lo largo de su vida necesiten interrumpir el tratamiento anticoagulante por un procedimiento invasivo o por una intervención.
Cada año este escenario se presenta entre uno de cada 6 pacientes anticoagulados. Este manejo perioperatorio de estos pacientes pues, es pertinente a muchas especialidades, tanto los hematólogos, los anestesistas, cardiólogos, digestivos, los médicos de familia. Además, los ACOS ahora suponen ya una alternativa y se están introduciendo cada vez más, no lo que quisiéramos, reemplazando a la antivitamina K, y no se sabe bien el manejo perioperatorio de estos medicamentos. No lo sabemos ni los hematólogos. ¿Cómo se realiza este manejo? Pues no nos ponemos de acuerdo. De verdad yo lo veo como lo vivo en mi hospital. Unos dicen que hay que no se interrumpa, otros que sí, que si se pone heparina, que si no. Y entonces, pues ahora ha salido un artículo que ha sido un documento de consenso entre un montón de sociedades científicas y han establecido una guía de actuación en los procedimientos en los pacientes anticoagulados. Aquí yo creo que la tenéis que descargar porque vienen todos los procedimientos y eso es imposible sabérselo. Habrá que consultar y tenerlo en nuestra consulta. Recordad que los fármacos anticoagulantes hay tanto de administración parenteral como oral. Que los anticoagulantes orales se usan cada vez más en ámbito ambulatorio, ¿no? En las consultas de atención primaria y en las consultas externas. Y ahí vamos a distinguir los antivitamina K y los anticoagulantes orales directos, ¿vale? Preguntas claves que nos vamos a presentar. ¿Cuándo tiene un paciente riesgo tromboembólico alto? ¿Cuándo tiene riesgo hemorrágico? ¿Cuál es el algoritmo de decisión ante una intervención quirúrgica? ¿Cuándo retiramos la anticoagulación y cuándo la introducimos? Aquí, ¿cuándo tiene un paciente riesgo tromboembólico alto? No os voy a leer, no sé si se ve bien toda la diapositiva, pero bueno, recordar que se puede estratificar en riesgo alto, moderado y bajo. Y luego, según el motivo de anticoagulación, pues si son válvulas mecánicas, pues tiene alto riesgo la válvula mitral, la válvula tricúspide, la aórtica monodisco, si ha tenido un ictus o un accidente isquémico hace menos de 6 meses, si el paciente está tomando anticoagulantes por una FA, pues si tiene un CHAFA entre 7 y 9, si ha tenido un ictus o un accidente hace menos de 3 meses, si hay una válvula reumática mitral, y en las trombosis venosas profundas, si ha ocurrido un episodio de tromboembolismo hace menos de 3 meses, si tiene un cuadro de trombofilia, si tiene también un déficit de antitrombina, síndrome tifosfolípido, etc. Yo creo que no me voy a entretener porque me han pedido que sea así, que vaya a lo práctico. En todas las circunstancias, el riesgo, cómo se estratifica el riesgo tromboembólico según el motivo de la anticoagulación, ¿vale? Entonces, y la otra pregunta, ¿cuándo un paciente tiene riesgo hemorrágico? Pues el riesgo hemorrágico se clasifica en bajo, moderado y alto. El bajo son aquellos procedimientos quirúrgicos que no suelen precisar transfusión y en el que el sangrado no tiene riesgo vital para el paciente ni compromete la cirugía, como puede ser una catarata, una extracción dentaria, etc. Riesgo moderado, la hemostasia es difícil y son procedimientos quirúrgicos con riesgo elevado de transfusión, como es la cirugía cardíaca, la malla ortopédica, pero por ejemplo el reemplazo de una prótesis de cadera primaria, la urológica, otorrino. Y riesgo alto, los procedimientos quirúrgicos con riesgo de sangrado en un espacio cerrado y o que pueden poner en riesgo el resultado de la cirugía, como puede ser la neurocirugía, la intervención en el polo posterior del ojo, la cirugía espinal. Aquí ven estratificados según el tipo de cirugía las distintas intervenciones, pero en este documento de consenso que han elaborado tantas sociedades hay unas tablas anexas y vienen un montón de páginas por especialidades y el tipo de actividad quirúrgica. Entonces eso sería conveniente que lo tengamos porque es imposible sabérselo, ¿vale? Y ahora la cuestión, ¿cuándo retiramos la anticoagulación? El principal factor para conocer en el momento que retiramos la anticoagulación es saber su vía de eliminación. En relación a la antivitamina K, la Sintrom y la warfarina, el Sintrom se suspende 3 días antes de la intervención y la warfarina, como sabemos su vida media más larga, se suspende 5 días antes. En todos los casos se recomienda que se le haga un INR previo a la intervención y que esté
por debajo de 1,5. En relación al anticoagulante orales directos, como su farmacocinética es predecible y depende de la función renal, la decisión de cuándo se interrumpe la anticoagulación depende tanto del valor del aclaramiento de creatinina y el riesgo hemorrágico de la intervención. Así, tenemos un paciente con un tratamiento anticoagulante. ¿Es una urgencia quirúrgica? Sí. Pues la cirugía y el procedimiento, valorar si hay que ponerle reversor o antídoto. Si no es urgente, valoramos. ¿Es necesario suspender el anticoagulante? ¿Que no es necesario? Pues se realiza el procedimiento. ¿Que es necesario? Se evalúa el riesgo tromboembólico. Si es bajo o moderado, se suspende el anticoagulante sin terapia puente, y si es alto, se suspende el anticoagulante y ya se valora si se pone terapia puente o no. Así, si tenemos pacientes que están anticoagulados con antivitamina K, evaluamos el riesgo hemorrágico, que sea mínimo, bajo o alto. Si es mínimo, no interrumpimos los antivitamina K. Si es bajo o alto, evaluamos el riesgo trombótico. Si es bajo, moderado o alto. Esto es un galimatías, ¿vale? Pero bueno, teniendo la guía, el riesgo trombótico es bajo, no interrumpe, solo se interrumpe la antivitamina K. Si es trombótico moderado, tampoco, también solo se interrumpe la antivitamina K, y si es alto, se interrumpe la antivitamina K y se hace terapia puente. En esta tabla, que está sacada también de la guía, no sé si la podéis ver bien, vienen ya tanto los antivitamina K como los sacos. Y viene el día que hay que suspender la anticoagulación en función del aclaramiento de creatinina. Os lo voy a poner en otra que está más clara todavía, paso a la siguiente, y aquí ya, porque como he dicho antes, la antivitamina K 3 días antes, si es Sintrom, y 5 la warfarina. Y en caso de los sacos, si está con Rivaroxaban, Apixaban o Edoxaban, pues vemos el riesgo hemorrágico, que es mínimo, no es necesario suspenderlo, ¿vale? Si el riesgo es bajo o moderado, se suspende un día, y si es alto, se suspende 2 días antes. En caso del dabigatran, influye más el aclaramiento de creatinina. Si es un riesgo bajo o moderado, con mayor de 50, se para un día antes. Si es menor de 50, se suspende 2 días antes. Y luego, si es alto riesgo de hemorragia, con un aclaramiento mayor de 50, también se suspende 2 días antes. Y si es menor de 50, 4 días antes. Aquí ya otra tabla que especifica lo mismo, la he dejado, pues si luego queréis la presentación, yo os la dejo, donde viene también por el aclaramiento, es lo mismo que la anterior, ¿vale? La terapia puente, el tema de controversia. Yo como hematóloga llevo toda la vida haciendo terapia puente, discutía con los cardiólogos, con los anestesistas, ahora ya con este documento, no sé si voy a tener que convencer a mis compañeros, todo el hospital, y yo convencerme a mí misma de no hacerla, porque hasta ahora la hacíamos, ¿vale? En general, el riesgo tromboembólico asociado a la interrupción del tratamiento anticoagulante sin terapia puente con heparina es bajo, que aunque lo suspendamos no tiene riesgo de una trombosis. Eso me he tenido que hacer yo a la idea de que es así, porque no me lo creía. Que la terapia puente con heparina se asocia con mayor riesgo de hemorragia, sin beneficiar el de que tenga un evento trombótico. Y entonces se recomienda únicamente el uso de terapia puente con heparina para los pacientes que tienen un riesgo tromboembólico alto, si no, no hay que hacerla. Si está el enfermo con antivitamina K, se inicia la heparina cuando el INR está a menos de 2, y en caso de que no se disponga de esa cifra, tras omitir el fármaco, 2 o 3 dosis. Y con los anticoagulantes orales directos no es necesario realizar terapia puente, aunque existen protocolos que todavía lo utilizan, y yo lo veo en mi hospital, ¿vale? Si se ha utilizado la terapia puente, pues hay que saber que la última dosis si es 12 horas antes del procedimiento, tiene que ser dosis profiláctica, y si es 24 horas antes, dosis terapéutica, ¿vale? Los tipos de dosis de heparina, pues está la heparina de bajo peso y la no fraccionada, esa ya prácticamente no se utiliza.
Y aquí vemos cuando usamos dosis terapéuticas, pues por ejemplo cuando haya tenido episodio tromboembólico hace menos de un mes, las dosis intermedias cuando sea una FA de alto riesgo o con unos episodios de trombosis antes de un mes y alto riesgo hemorrágico, y las dosis profilácticas cuando el episodio tromboembólico haya ocurrido entre 3 y 12 meses antes. Pero esto no tiene una evidencia científica sólida. ¿Qué hacemos en caso de una cirugía urgente? Lo primero, tenemos que evaluar la situación clínica del paciente, el riesgo hemorrágico que tiene, la estabilidad hemodinámica y el riesgo vital y de secuelas, y evaluar los tiempos de coagulación. Mejor evitar la anestesia neuroaxial y, si es posible, retrasar la cirugía. Que para los anticoagulantes, para la antivitamina K, pues no es muy fácil, es fácil porque nos guiamos por el INR. Pero para los anticoagulantes orales directos, pues no hay test específicos así que te digan que con los test de coagulación normales, si es así, no te garantiza el nivel del fármaco en sangre. Podemos hacer mediante test cualitativos y orientativos. Así que se puede hacer el tiempo de trombina, sobre todo para el dabigatran, medirle el tipo de cefalina, medir niveles de anti-10 y la protombina. Y ahora, este es el algoritmo de decisión. Para el dabigatran medimos el tiempo de trombina, lo que pasa es que normalmente en el hospital no te van a hacer de urgencia, en todos los hospitales no es posible que te lo hagan. Medir más o menos el ratio entre TTPA y tipo de protombina. Para el rivaroxaban, pues el anti-10 también, y en episaban y edosaban también el anti-10, pero en una emergencia en el hospital no te evalúan estas analíticas. Con la OBK sí el INR. Además es fundamental el tiempo que hace que se tomó el fármaco y la función renal. Si tenemos los tiempos de coagulación prolongados, pues con un ratio tiempo de protombina, TTPA mayor a 1,2 o INR mayor a 1,5, pues entonces en estos casos hay que plantear retrasar la cirugía, 1 o 2 semividas. Si es con antivitamina K, esperamos 48 horas o administrar vitamina K endovenosa. Pero si es muy urgente, con la vitamina K no lo vamos a solucionar porque tarda por lo menos 6 horas en hacer efecto. Pues habrá que recurrir al complejo protombínico. Y si es una emergencia quirúrgica o sangrado activo, pues está contraindicado en caso de anestesia epidural. Hay que realizar medidas generales de oxigenación, fluidoterapia, mantener una diuresis, utilizar los agentes de reversión. En caso del dabigatran tenemos el Prasvin como antídoto. En los demás, pues lo que se utiliza es el complejo protombínico, ¿vale? Y si existe un sangrado intraoperatorio, también, pues, como una hemorragia en un órgano crítico, lo mismo que en el anterior, agente procoagulante, el complejo protombínico, ¿vale? Cuando usamos el antídoto, ahora mismo el único antídoto que existe es el dabigatran. Para los anti-10 ha salido ya el antídoto, pero está aprobado por la FDA, pero todavía no está aprobado en España, ¿vale? Está indicado en hemorragias potencialmente mortales, en sangrados con órganos críticos, donde no es posible realizar compresión, en hemorragias graves, en cirugía urgente asociada a alto riesgo de sangrado, cirugía o maniobra invasiva de urgencia cuyo procedimiento está asociado a alto riesgo de sangrado, potencial indicación en la necesidad urgente de cirugía urgente en pacientes con un fallo renal agudo, y no está indicado para cirugías programadas, sangrado gastrointestinal, que con otras maniobras podemos cortarla, cuando existe una alta concentración del fármaco pero no tiene sangrado, y en la cirugía que se puede posponer. ¿Cuándo reintroducir la anticoagulación? Va a depender del riesgo hemorrágico y del estado del paciente. Si el riesgo hemorrágico es bajo o moderado, la reintroducimos a las 24 horas. Se debe considerar terapia puente si la anticoagulación es con antivitamina K y el riesgo tromboembólico es alto. Con los anticoagulantes directos no es necesario. Y si el riesgo hemorrágico es alto y las condiciones del paciente lo permiten,
Se reintroduce normalmente a las 48 horas o a las 72 horas, sin necesidad de realizar terapia puente. Esto esquematiza lo que acabo de explicar, así que os lo paso. Y aquí lo vemos con los distintos fármacos, con los anticoagulantes directos. El riesgo hemorrágico es mínimo, se retrasa la toma o se inicia un día después. Si el riesgo es bajo o moderado, se inicia un día después. Y si es alto, 2 o 3 días después. Y aquí una tabla que viene muy bonita, pintada con las pastillas, con los distintos fármacos. Cuando tienes que quitar e introducir, aunque parece muy fácil, pues yo me la estoy leyendo y escribiendo en un papel para aprenderme bien cómo se hace según el fármaco. Y os lo aclaro, lo he puesto. Mínimo riesgo de sangrado. ¿Se suspende la anticoagulación? No. Para los 4 se toma la dosis completa el día anterior, tanto el que toma 2 pastillas al día como el que toma 1. Se realiza la cirugía y se reintroduce ese mismo día, pero tiene que haber pasado por lo menos 6 horas de la intervención. Si está tomando dabigatran o apixaban, la dosis se da por la noche, y si es edosaban y rivaroxaban, la dosis puede ser tanto de la mañana, si el paciente lo toma por la mañana o por la noche, pero que hayan pasado las 6 horas, ¿vale? Y no es necesario realizar terapia puente. Si existe alto riesgo de sangrado, hay que suspender la anticoagulación. ¿Me pasa uno? Bajo riesgo de sangrado, perdón, me pasa otro. Se suspende la anticoagulación. Si está tomando dabigatran y apixaban, solo se toma la dosis de la mañana, no se toma ya la de la noche. Con rivaroxaban y edosaban, si el paciente está tomando el fármaco por la mañana, se la toma el día previo. Si se lo toma por la noche, entonces no se lo toma. Se hace la cirugía y luego se reintroduce la anticoagulación, y en todos la dosis se tiene que reintroducir por la noche, ¿vale? Tampoco se realiza terapia puente. Y si existe alto riesgo de sangrado, esto es el resultado de la diapositiva de las pastillas, ¿vale? Y si existe el alto riesgo de sangrado, se suspende la anticoagulación. Tanto para todos los 4 fármacos, se toma la última dosis 72 horas antes, se realiza la cirugía y se reintroduce a las 48, 72 horas. Y todos a sus dosis habituales. Dabi y apixaban, las 2 dosis al día. Y los otros, pues la dosis que le corresponda, o se la toma por la mañana o por la noche. Y se puede realizar tromboprofilaxis, porque como lo hemos empezado entre los 48 y 72, según la norma del hospital, a lo mejor se puede poner heparina, ¿vale? Pero en general no se recomienda. Aquí os he puesto algunos ejemplos de extracción, según si se realiza una extracción dental, cuando se quita, cuando se introduce. En el caso de una colonoscopia, pues que tiene alto riesgo hemorrágico, moderado riesgo trombótico, se quita 48 horas, la última dosis a las 3 días antes, y se introduce a las 48 horas. Aquí también la artroplastia de cadera, que tiene un modo, cuando es artroplastia primaria, moderado riesgo de hemorragia y alto riesgo trombótico. Y en la resección de un cáncer de colon, ¿vale? Y ahora, pues voy a presentaros, porque como no hay nada publicado y gracias a que me han invitado a participar los de Daiichi, pues nosotros hemos llevado al Congreso de Dublín, de trombosis, los resultados en vida real y os voy a contar un poquillo de lo que hemos evaluado, que son los datos de vida real de tratamiento anticoagulante con edosaban en pacientes con fibrilación y prevención de ictus en trombosis. Me queda muy poco, ¿no? Vale. El objetivo es evaluar la eficacia de edosaban, tanto en la prevención del ictus como el embolismo, y evaluar el riesgo de sangrado. Hemos tomado 211 pacientes. Tenemos que hemos medido la escala de Chadha, tanto la población de dosis completa y el Hadley como la de dosis reducida. La media de Hadley en los de población total era de 3 y la de dosis reducida 3,25. En las tablas, lo paso rápido, hemos incluido 163 casos con dosis de 60 y 48 con dosis de 30. Sexo, 109 mujeres, 102 hombres. Todos habían recibido AVK previo. Se interrumpió en 199 por haber tomado AVK
y la mitad de los casos estaba con un TRT menos de 65 y los otros estaban en rango. Y 41 habían presentado una OCV previo. Los resultados, pues, sobre un hepatoma pequeño, un paciente que tenía la dosis de 60 le correspondía de 40, un paciente tuvo un cuadro confusional y se descartó ictus o un cuadro tromboembólico, solo hubo una hemoptisis autolimitada que no precisó interrumpir el tratamiento y solo ha habido una hemorragia rectal, que es una hemorragia no mayor clínicamente relevante, se cambió a otro ACO. Y un paciente que tuvo una caída, un traumatismo y se suspendió, pero no ha habido ningún episodio del ictus. Nuestros resultados confirman los resultados de los ensayos. Más rápido no puedo ser. Los procedimientos que nosotros, aunque tengo mucha trayectoria con todos los anticoagulantes desde el principio de que salieron, tengo larga experiencia con Pradasa, con Richarel, con Elic y con he puesto los procedimientos quirúrgicos con Edosaban, que en 20 casos lo hemos hecho, nosotros siempre suspendemos la pastilla el día anterior cuando ha sido riesgo mínimo, y en 5 casos que era riesgo alto, pues en 3 sin terapia puente y en 2 lo hemos hecho con terapia puente por recomendación de anestesia. Que ante la duda, pues que llaméis al hematólogo, pero yo creo que saben lo mismo que vosotros, lo que yo, que esto ponernos las pilas y aprender. Esto es mi equipo de hematología y muchas gracias. Muchas gracias, Almudena. Como empezamos un poquitín tarde, tenemos muy poco, pero tenemos para discutir o para charlar, así que se abre el turno de discusión en la sala. Si alguien tiene alguna pregunta. Para ir calentando motores, Tania, vida real, propensity score, no me creo nada de los propensity score. ¿Tú te los crees? La vida real nos dice que los ensayos pivotales son buenos, pero ¿alguna cosa a aclarar de la vida real que tú quieras remarcar? Vamos a ver, los propensity scores son una artimaña estadística. ¿De acuerdo? Entonces sí sirven, pero tienen sus pros y sus contras, como todo ensayo clínico. Hay que analizarlos y los resultados hay que tomarlos con cautela. En la vida clínica diaria, pues yo creo que un poquito lo que hacemos todos, ¿de acuerdo? Lo que vemos con nuestros pacientes. A mí me gustaría resaltar sobre todo que en el día a día hay un porcentaje de pacientes no despreciable que deberían de estar a dosis plenas y que le estamos poniendo las dosis bajas de anticoagulante. En esos pacientes no obtenemos el beneficio clínico neto y es algo que diariamente, por lo menos en nuestro hospital, se objetiva. Muchas gracias. Perdón, allí hay una pregunta en el fondo de la sala. Preguntas cortas y respuestas cortas y nos da tiempo a hacer varias. Por favor. Pregunta cortísima, la respuesta no lo sé. Se ha hablado de la tasa de filtrado glomerular como condicionante para la dosis de nuevo anticoagulante oral. ¿Qué pasa con los hiperfiltradores? ¿Condiciona dosis y tipo o no? Almudena, los hiperfiltradores. Los hiperfiltradores son los que tienen un filtrado glomerular por encima de 110 mililitros por minuto. No hay que hacer nada, No, cuando tiene, ¿qué? Repíteme la pregunta, al favor. Con los ¿Por qué no creía que para mí, que iba para ella? Si la hiperfiltración renal condiciona dosis de nuevo anticoagulante o tipo. No. Los estudios que pusieron en duda lo que se basaban eran en 12 casos en el ensayo grandísimo con Edoxaban. Entonces demostró un subanálisis posterior que aquello no era real, que los datos no eran verdaderamente ciertos. Por lo tanto, en los hiperfiltradores no hay que hacer ninguna modificación en la dosis de anticoagulación directa. Alonso, de tu exposición, que nos plantea muchas dudas, entiendo, cardioversión, mientras más rápida mejor, transesofágica en la mayoría y, por supuesto, en la cardioversión, dosis máxima de anticoagulación directa. Sí, vamos a ver. Como todo con prudencia, es decir, la cardioversión de menos de 48 horas se sigue haciendo sin anticoagular. Lo único que ocurre es que los resultados no están tan claros y a la tasa de embolia llega a ser prohibitiva si se suman factores de riesgo de la escala Chaffee, como habéis visto ahí. En esos enfermos yo lo que haría, si no hay que cardiovertirlo, o sea, si tengo dudas de cardiovertirlo, o le hago un eco transesofágico, o bien en ese caso lo que hago es que le doy la terapia durante 3 semanas. Y luego me plantearía incluso, por lo que hemos visto, si tiene una escala Chaffee muy elevada, el hacerle un eco transesofágico antes de hacerle una cardioversión.
Y dosis plena, dosis máxima. Sí, bueno, las dosis que haya que dar. Lo que os he querido decir del tema de la adherencia y las dosis bajas es que probablemente una cosa es la anticoagulación dosis que se han utilizado en los estudios pivotales para enfermos que no se han cardiovertido, y otra cosa es el enfermo que se va a cardiovertir. El trombo en la orejuela izquierda, si tenemos anticoagulantes directos con bajas dosis, que en teoría son indicaciones, porque tienen bajo peso, porque tienen insuficiencia renal, pues lo mismo no son la anticoagulación más adecuada para estos enfermos, hay que ponerle warfarina. Perdón, Martín. Bueno, yo quería en primer lugar felicitaros por la mesa, porque la verdad es que pues me ha encantado el abordaje de todos los ponentes. Y yo tenía una pregunta para Tania, para el tema de la insuficiencia renal. Hay un grupo de pacientes de insuficiencia renal que no sabemos qué hacer, que son los pacientes que están en diálisis. Entonces, no solo ya usar anticoagulantes directos que no está, o sea, digamos que no está en ficha técnica. En Estados Unidos usan el apisaban y bueno, pero sobre todo incluso la anticoagulación normal y corriente, o sea, la warfarina. Tenemos que anticoagular a estos pacientes tienen mucha embolia y mucho sangrado. ¿Y qué información podría o qué indicaciones crees tú que podríamos tener en este grupo de pacientes? Vamos a ver, los pacientes tanto con anticoagulantes orales de acción directa como antivitamina K como con heparina sangran. Eso es evidente, ese riesgo lo vamos a tener ahí, no vamos a poder evitarlo por completo. Entonces tenemos que pensar en el riesgo embólico. Son muy delicados los pacientes que están en diálisis, no hay estudios con anticoagulantes de acción directa, son pacientes en los cuyo estado volémico va cambiando de diálisis en diálisis, lo que todavía los hace más complicados, y nosotros en los casos más complicados y más específicos intentamos monitorizar la antidieza para el tratamiento de estos pacientes. Muchas gracias, Tania. Juanjo. Gracias, Gonzalo. Yo quería preguntarle a Almudena, porque la escuché el otro día y hoy hemos perdido parte de su valor, porque sé que es una convencida de los anticoagulantes directos. Y esto es raro encontrarlo en hematología, porque a veces los hematólogos incluso a veces ponen algunas barreras, incluso cuando nosotros derivamos pacientes. Y sé que además tú tienes pacientes que a veces incluso están en el límite del visado, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentaras tu experiencia con los anticoagulantes directos en global, es decir, qué piensas de ellos con respecto a los clásicos, una cosa, y la segunda, cómo te peleas con el visado a diario. Pues yo soy una convencida, porque siempre, yo que soy hematóloga, llevo desde el 94 en la consulta anticoagulación, estamos deseando que viniera un fármaco que sustituyera al Sintrón, porque en verdad ha salvado muchas vidas para la prótesis mecánica, pero mata ratas, influye tanto, interacciona tanto con los alimentos y los medicamentos, que es que la vida a una persona que esté irritada se le altera el INR. Entonces yo creo que hay que cambiar el tratamiento de elección, lo dicen las guías y son de verdad. Yo estoy encantada con ellos. ¿Qué me peleo con el visado? Habéis visto los datos que he puesto, uno tenía el TRT en la mitad, menos del 65, pero los otros no. En uno son mentiras piadosas, he puesto, porque para que me lo autoricen, tengo que poner que tiene un TRT menos del 65, pero es que tengo para escribir un libro, porque tengo tantas ideas para poner que se puedan prescribir, desde la actividad laboral, desde que no saben leer y no distinguen, pues después de que le explican lo que es un cuarto y un medio, pues no saben lo que se tienen que tomar. El riesgo de caída, pacientes con Alzheimer que tienen una dieta rica en verduras, o pacientes que tienen que viajar fuera. Ya tengo muchas ideas. Y entonces, y no me resigno que me denieguen ni uno. Lo vuelvo a anular y lo escribo otra vez, hasta que me lo hacen. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más en la sala? Bueno, pues nada, yo creo que estamos en tiempo, un poquito tarde porque hemos empezado tarde. Muchas gracias a Daiki por el patrocinio de la mesa y por colaborar con la ciencia, y gracias a vosotros por estar aquí y a los ponentes por sus exposiciones tan brillantes. Gracias.